amiguitos, ya tenemos acá hoy, tenemos la Honda Elite 125. ¿Qué pasó? La moto nos llega con un ruido. A esta moto se le cambió el variador, la correa y los roles. ¿Listo? Se le hizo el reemplazo, listo. La moto llegó ahora con un pequeño problema. El centro quedó muy espeso. Creímos que podía ser acá, pero no. Procedimos a prender la moto. Y escuchamos el sonido siempre un poquito más fuerte. Ok, para descartar que la moto no tiene ruido en la parte del variador ni en la centrífuga, procedemos a quitar una tapa del variador. Y vamos a comprobar si efectivamente es esto o no. Como podemos ver, todo está nuevo, ¿no? Prendemos la moto nuevamente. Y el ruido persiste. ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer en este caso? Toca bajar el motor y revisar los rodamientos internos para verificar qué pasó, ya que el sonido no es ni por este lado ni por el lado del volante. Voy a regalar una toma del lado del volante para que se den cuenta. Verificamos, todo acá está perfecto, está normal, la moto tiene su aceite. Pero ¿qué nos acaba de decir el dueño? El dueño de la moto dice que la moto es modelo 2012 y que hasta ahora presenta ese problema. O sea, es justo y lógico de que la moto, ya casi 8 años de uso, pueda tener un desgaste en alguna de las piezas internas. En este caso lo está presentando en los rodamientos del cigüeñal como tal. O sea, vamos a proceder a bajar el motor, el desmonte del motor, para hacer lo correspondiente a la solución de este problema.